movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2. Ángeles, y con estas guitarras que sabemos que le gustan también a él, ya estamos recibiendo al maestro historiador Gonzalo Abella. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andamos? Muy feliz de oír a López Abe, más allá del dolor. Qué orgullo lo de Vallecas, ¿no? ¿Cómo un pueblo puede entender, un barrio puede entender la diferencia entre respetar las normas electorales, es decir, porque nos da, en tanto tengamos legalidad, nos importa, pero que al fascismo hay que responderle con todo, sin cálculo electoral ninguno, ¿no? Me parece tan importante, porque nosotros hoy tenemos gobernando una coalición neoliberal que no es fascista, pero tenemos en el Parlamento un partido fascista. Entonces, me parece tan importante delinear elementos de principio, ¿no? Sí. Así que, bueno, disfruté de todo el enfoque, esa ventana a la Europa real, a la lucha de clases en Europa que nos da López Abe. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver. Quería comentarlo, sí, porque el pasado y el presente están relacionados. Exacto. Y este tema que nos lleva a llamarte es un tema que te identifica, me parece, ¿no? El sal si puedes. Decir sal si puedes es saber que año a año, desde hace muchos años, vos dirás cuántos, pero muchos años que vos has estado en la iniciativa de viajar a Sal si puedes, a ese lugar donde se produjo la matanza de nuestros antecesores, de una forma además a través de un engaño y de la forma más salvaje fue que se hizo esta matanza, ¿no? Pero vos llevas muchos años recordando cada año este 11 de abril, que mañana justo nos cae domingo, pero no queríamos dejar pasar sin llamarte. Bien, es una política de la radio de que todos estos temas esenciales no se dejen de lado, ¿no? Por suerte tenemos esta radio. Sí, en primer lugar, cuando yo empecé yo estaba trabajando allá por el 2000 en mitos y leyendas de la banda oriental con Isabel, y por esos años fue que yo llegué por primera vez al pueblito de Teatucura y empecé a ver todo lo que había sobre memoria que se había transmitido de generación en generación. Y como en esos momentos el Partido Colorado era un partido importante, el descubrir que Sal si puede fue el comienzo del inicio del terrorismo de Estado en Uruguay, porque no fue un hecho aislado, fue un ataque sistemático a una cultura organizada que era heredera del artiguismo. Pero yo creo que lo más importante de los episodios que pasaron el 11 de abril a orillas del arroyo Salsipuedes Grande y en todo el espacio que abarca hacia el Salsipuedes Chico y hacia las lagunas, ¿no? Sí. Digo, ahí en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, una zona todavía con mucha belleza natural. Ese episodio hay que verlo dentro de la contrarrevolución agraria que planteaba el flamante Estado oriental. Hay que recordar que la propiedad de la tierra había sido establecida por las leyes coloniales, que Artigas había hecho una reforma agraria que no llegó a todo el país, pero que había afectado enormemente el interés de los grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos del Imperio de Brasil, y que para asegurar la contrarrevolución agraria había que expulsar mucha gente del campo, y que estando Artigas en el Paraguay, con el riesgo de que Artigas volviera, estando Artigas en el Paraguay, había que destruir la resistencia organizada, y la resistencia organizada era la de la Duar Charrúa, como se decía en la época. ¿Por qué? Porque eran organizados, pero además habían formado parte del proyecto artiguista de la Liga Federal. No eran simplemente un pueblo que defendía su territorio, sino que era el lugar de refugio de toda la gente que quería resistir la contrarrevolución agraria. Era el único sector organizado.
Por lo tanto, los sucesos que empiezan en el arroyo Salsipuedes, que después siguen en el Infiernillo, Mataojo, el Paso Bautista, Yacarecururú, todos esos hechos de persecución terrible contra los charrúas, se dan en el marco de una contrarrevolución agraria. Nosotros tenemos que entender las cosas cuando vemos la razón de clase, la racionalidad que hay detrás de un genocidio. No es un capricho, ni siquiera era una limpieza étnica. A los niños charrúas cautivados, ni siquiera capturados, ni siquiera se los mató a todos, no, muchos fueron repartidos entre las familias ricas de Montevideo, a los efectos de que olvidaran su identidad, olvidaran su nombre, olvidaran su lengua, es decir, fueron los primeros niños desaparecidos, sí. Los niños del evento que empieza en Salsipuedes, de la campaña militar contra una cultura que empieza en Salsipuedes. Entonces, no podemos de ninguna manera olvidarnos de este hecho. Nosotros cada año, durante 13 años, fuimos con la Unidad Popular. Qué orgullo eso, ¿no? Sí. Y ahí hablábamos en terreno también de lo anecdótico, porque estudiando el teatro de operaciones, tú podés entender cómo se rompió el cerco, por dónde, qué pasó después. Es decir, porque ese paisaje todavía te permite entender en terreno por qué se eligió ese lugar para el engaño, etcétera. Pero a mí me parece que lo más importante es entender que, por ejemplo, Fructuoso Rivera, el ejecutor, junto con su sobrino Bernabé, el principal responsable, pasó a ser, más allá del deber que le impusieron, el trabajo sucio que le impusieron los liberales, excediéndose, como tantos casos de torturadores del presente, excediéndose totalmente, se transformó en el primer femicida serial. Porque no solo el reparto de muchachas charrúas cautivas para servicios sexuales en San Pedro del Durazno, ¿no?, que le dio una gran fortuna, con la cual empezó a construir su casa en Durazno. No solo los niños arrancados de sus madres en Montevideo, a las madres charrúas las llevaron a un galpón que había sido de los negros en cuarentena, y los alaridos de las mujeres eran tan fuertes que las damas de la alta sociedad montevideana le pidieron a Rivera que querían devolver los niños, y de un día para otro todos esos alaridos desaparecieron. Es decir, el hecho de Guyunusa, una mujer charrúa que, como está embarazada, se vende a un grupo, a un zoológico humano de París, donde hay interés, eran considerados los pueblos originarios como semi-humanos, para estudiar un parto charrúa en territorio francés. Era el racismo que cuando nace la niñita está registrado. Los pseudocientíficos franceses dicen: el llanto de la criatura es muy similar al de nuestros bebés. Sí. Y por supuesto que... Como si fueran personas. Claro. Sí. Y por supuesto que Guyunusa iba a morir. Además, una charrúa cristiana, María Micaela Guyunusa, bautizada en Paysandú, hija de la charrúa Rosa. Entonces, hay ese elemento de femicidio serial. Bueno, lo de la estancia del viejo Bonifacio en Puntas del Queguay, donde cuando el viejo Bonifacio le dijo: en mi estancia están alojados un montón de mujeres y niños charrúas, mandó al ejército a matarlos. Sí. Entonces, sí, porque no es después solo... de Salsipuedes hubo una persecución que se mantuvo. Pero Salsipuedes a los que lograron escapar. Claro. Pero además era imposible que no lograran escapar, porque hay que recordar que las armas de fuego de la época eran de avant-carga. Claro. O sea, el ritmo de disparos era muy lento, es decir, lo que se llama la cadencia de fuego. O sea, Salsipuedes, bueno, a todos los que se pudiera matar ahí mejor, pero se sabía que iba a haber ruptura, que iba a haber organización, que iba a haber, es más, los charrúas en Yacarecururú, allá en lo que es hoy el departamento de Artigas, en el repliegue, observaron que Bernabé Rivera los estaba persiguiendo, se había alejado del grueso de sus tropas con un destacamento de avanzada, contraatacaron y mataron a Bernabé Rivera. Por supuesto, hoy el paraje no se llama Yacarecururú, se llama Bernabé Rivera, pero lo que significa Salsipuedes como inicio de los primeros niños desaparecidos, del primer femicidio serial, es decir, es una cosa que no... Sí. Es un dedo acusador, no contra todo el Partido Colorado,
sino una contra cosa que puede parecer menor, pero ¿por qué le creen los charrúas a Rivera cuando los convoca? ¿A qué los convoca y por qué le creen? No todos los charrúas fueron a la convocatoria. Hubo comunidades que llegó el chasque, se les avisó y no fueron. Entre ellos uno que le llaman el adivino, que preservó su comunidad. Pero el tema es que para los charrúas era muy complicada la situación. Por un lado, durante la ocupación cisplatina, Lecor, el invasor que había derrotado a Artigas y gobernó prácticamente desde 1820, bueno, en 1825 ya desembarcaron los 33, no tocó a los charrúas. Es decir, él sabía que había sucesos que se iban a precipitar. Él sabía que él empezaba siendo gobernador portugués, pero que si tenía suerte iba a terminar siendo gobernador del Imperio de Brasil, porque el Imperio de Brasil se estaba emancipando. Él era un corcho que trataba de flotar, Lecor. Recibió a Larrañaga para hacer una escuela lancasteriana, una escuela especial para niños pobres. Él era un corcho. Y el tema de la tierra estaba sin saldar. Y los charrúas estaban sumamente preocupados por ese tema. Cuando el gobierno uruguayo, en este caso Frutoso Rivera, los llama a negociar, ellos van porque les interesa especialmente el tema. Ellos no están defendiendo un territorio. Hay donatarios artiguistas de origen charrúa en Soriano en ese momento, y otros muchachos charrúas que se habían casado con muchachas negras, esclavas, que el Pardo Encarnación Benítez les había dado tierras igual, sobrepasando la letra prudente del reglamento de tierras. Es el tema de la tierra, entonces hay que negociar. Y bueno, y si se les pide negociación, ellos van con sus familias, van en son de paz, van desarmados, desmontan, es decir, una vez más creen que van a ser respetados. Había toda una historia con la Liga Federal y un tema de que el verdadero papel de Rivera no estaba muy claro para los charrúas. Los charrúas habían participado en todos los últimos combates de Artigas en Tacuarembó contra los portugueses y pensaban que si un gobierno soberano iba a poner límites al Imperio de Brasil, ellos querían ver qué pasaba. Pero bueno, quizás la ingenuidad que le costó la vida a Sandino en Nicaragua, claro, que le costó a Emiliano Zapata la vida, ese deseo de que haya paz y de que haya entendimiento por encima de las prevenciones, le costó muy caro a los charrúas en el primer momento. Después no, después hubo alzamientos charrúas, incluso Lavalleja anduvo entreverado, a pesar de que Lavalleja no era amigo de los charrúas. Lavalleja se alió con los charrúas en la Serra do Jarão, y para combatir al gobierno oriental, ¿no? Claro. Pero bueno, es un tema que valía la pena. ¿Cómo no? En ese lugar donde ha sido tantos años, ¿no? Con gente de distintos lugares que además se sumaban de otras localidades. Sí. Hoy, ¿qué se hace? Obviamente con esto de la pandemia no, pero digo antes de esto. Ese es el problema. En Paysandú hubo un intendente blanco, Lamas, que le dio una enorme importancia a las marchas hacia Salsipuedes y apoyó la caballería gaucha de las aparcerías del norte, desde Tacuarembó, de Paysandú, que iban desfilando a caballo a Salsipuedes. Lamas fue el único intendente blanco que a una plaza que se llamaba Venancio Flores le sacó el nombre. Tremendo escándalo se armó en Paysandú. Y Lamas dijo, pongan otro nombre colorado, pero el verdugo de mi pueblo no. Mira. Entonces, mirá que el Frente Amplio, siempre en este tema del nomenclátor, miró para otro lado, relativizó la historia. Y este intendente blanco nos dio un enorme impulso a las marchas a caballo. Antes de que naciera la Asamblea Popular, ya estábamos yendo, porque nos parecía, los que andábamos sin partido, confiados en que algún día iba a surgir una herramienta popular, de que acusar el terrorismo de Estado, acusar al Partido Colorado en ese momento muy fuerte, era un elemento importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando se formó la Asamblea Popular, pero era natural que tomáramos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Salsipuedes a Raúl Rodríguez, ¿no?
chupando en el boliche de Tiatucura y conversando con los paisanos que ya un poquito mamados les juraban que lo iban a votar y se abrazaban todos. Yo recuerdo a Marilena Melo cantando y a Julio y Silvia, Julio Fernández dedicó una canción a Sal si puedes. Es decir, era normal que la Unidad Popular hoy es la que recoge la bandera de la denuncia contra el genocidio de Estado. Es la bandera incluso del feminismo uruguayo, ¿no? Que empieza a tener ahí un femicida serial, es decir, que agravia nuestra historia, es decir, que no podemos permitir que esté entre cruces, tenemos que ver una forma de un trámite, de una movilización para sacar la estatua de Rivera de ahí. Claro. En fin, yo creo que es un orgullo más para la Unidad Popular, que dentro de su frente cultural, que siempre atendió muchísimo todo lo que llamaron después el fogón de los que no se callan, donde tanta gente dejó de tener un sueldo como intelectual o artista para estar con la Unidad Popular, que era buscarse un problema laboral, en el marco de, yo qué sé, de lo que hicieron las militantas, como teatro callejero, ¿no? Todo lo que tuvimos de canto improvisado, de todo eso. Bueno, en la sede de la Unidad Popular había un cuadro de Artigas pintado por un militante. Va a volver a ver cuando volvamos a tener una sede. Entonces, todo eso hace de la Unidad Popular, para mí es una bandera, porque además lo han recogido. No todo el mundo podía ir, pero los que iban y los que muchas veces donaban dinero para que una persona, un militante sin posibilidades económicas pudiera ir. Y el clima colectivo que se formaba y se va a formar y se va a seguir formando en nuestros viajes a Sal si puedes. Ahora, tú me decías qué va a pasar hoy. Había un sector, esperó su momento, ¿no? La pandemia le sirve, de operadores del Partido Colorado, incluso gente de la Asociación Patriótica de Guichón, que planteaban este año, ya que no se hacía, hacer una especie de desagravio a Rivera. Ahí se sumó, desgraciadamente, un periodista de Guichón, que se sumó al hecho, y la propuesta es, sí, lo de Sal si puede fue triste, pero la piqueta fatal del progreso, modernizó al Uruguay, lo liberó del problema de los indios. Y hay un coronel colorado de la época que en una carta a Acevedo Díaz, cuando Acevedo Díaz estaba escribiendo sus novelas históricas, que dice, qué error, era gente vaquianaza para andar a caballo, hablaban ya castellano, acostumbradas al trabajo, ¿por qué no se los convocó para un trabajo común? Claro, el problema, lo que no entiende el coronel Modesto Polanco, es que yo en un libro mío incluso cito la carta de él, no creo que es en Artigas mitológico, lo que no entendía Modesto Polanco es que estaba el tema de la tierra, estaba el tema del latifundio y estaba el tema de que los charrúas organizados eran la memoria organizada del artiguismo. Rivera lo dice en una carta al Parlamento. Rivera dice, en el aduar charrúa se habían refugiado todos los elementos díscolos de la campaña. Y claro, los donatarios artiguistas. Claro. Abella, a los oyentes nuestros, los que te escuchan cada lunes con tu programa en la tarde de la 36, saben que el lunes pasado dedicaste el programa a este tema, y todos los que están suscritos para que les mandemos, gratis por supuesto, les mandamos la audición, los audios, está incluida siempre la audición, así que la tienen allí. Y este próximo lunes vas a estar con otros temas, pero desde ya los invitamos que te acompañen 4:30 de la tarde, ¿no? Sí, por respeto a la audiencia trato de no repetir los temas, ¿no? Pero tenemos ahí un plancito con Hernán que ya tendrá noticias. Bien. De hacer algunos pequeños videos para que circulen en las redes sobre temas de historia uruguaya. Ven y joven, con tus sueños juntos vamos
vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar junto al 26 integrantes de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes este mediodía, arrancando esta semana. Una semana que viene de una semana de gran agite político, realmente de hechos que fueron marcando una nueva realidad, ¿no? Pero antes que eso, recordar algunas actividades que están planteadas, que venimos preparando. Este miércoles tendremos una nueva reunión de la departamental de Montevideo del 26 de marzo, que va a tener un carácter virtual, para poder facilitar la participación de todos los compañeros que en estas circunstancias para algunos se les torna difícil el estar en forma presencial por razones sanitarias y a veces hasta por las condiciones de traslado que existen desde los barrios hacia el centro, con una disminución grande de líneas que se contrapone a la idea de evitar aglomeraciones, ¿no? Basta subirse a un ómnibus en las horas de ingreso a los trabajos, de salir a los trabajos, para saber que por ahí no pasa el cuidado de la pandemia. Por ahí no pasa. Ahí prima otro interés claramente económico que de alguna manera desmerece y deja por el camino los cuidados que se debería tener, sobre todo con aquella gente que necesita trabajar para subsistir. También en esta semana vamos a estar trabajando en la preparación de la celebración del 15 aniversario de la Asamblea Popular, Unidad Popular, que será el miércoles 21, 15 años de construcción de la alternativa de la izquierda, que tendrá también un carácter estrictamente virtual, con participación de compañeros integrantes del coordinador de la Asamblea Popular, Unidad Popular. Esto entre otras actividades que se van desarrollando. Tuvimos una muy buena reunión con jóvenes del 26 de marzo el sábado pasado, que están preparando en estas condiciones también mantener el trabajo organizado, el trabajo de propaganda, la inserción en aquellas luchas que se van planteando en estas condiciones. Pero bueno, hemos tenido esta semana la expresión de severas crisis políticas, que tienen que ver con la crisis de este modelo agotado, ¿no? Que además muestra todos los días las consecuencias que tiene para nuestra gente, para nuestra economía. Un apunte breve, después seguiremos con un tema más de fondo, pero estos días está en la tapa de las noticias la información de que la ex presidenta de ANCAP y de Gas, que la gerenta general de Gas Ayago, la ingeniera Marta Jara, está reclamándole al Estado uruguayo 7.200.000 pesos por sueldos que no cobró, por esto en medio de esta crisis que tenemos. Esto es brutal, y habla también de algunas de un modelo que marcó iniciativas como fue la de Gas Ayago, duramente cuestionada por la Unidad Popular, que participamos activamente de aquella investigadora, y en nuestro informe a la Cámara nosotros marcábamos como la principal responsabilidad del gobierno haberse embarcado en un proyecto que era inviable desde el punto de vista económico, de todo punto de vista, y que tuvo consecuencias y que tiene consecuencias durísimas para el pueblo uruguayo, que es quien paga este tipo de aventuras. Millones de dólares estamos hablando, en consecuencia de obras no terminadas, de gastos, de empresas contratadas, y ahora todavía con reclamos salariales de quien fuera la presidenta de esa aventura fallida. Pero decimos, digo esto como una anotación, porque la verdad que es escandaloso, y la verdad que lo denunciamos, que tuvimos en nuestra actuación parlamentaria distintas intervenciones donde de alguna manera poníamos sobre la mesa no el absurdo,
porque no es que acá no hablamos de absurdo, hablamos de proyectos inviables que le costaron muchísimo al Estado uruguayo cuando falta inversión en vivienda, cuando falta inversión en salud. Pero hablamos de crisis política y primero vemos un gobierno que se va desgastando aceleradamente por el avance de la crisis sanitaria y lo que trae de fondo todo esto, el agravamiento durísimo de las condiciones económicas de vida de nuestro pueblo. Y un gobierno que se desgasta porque no tiene respuestas de fondo, porque en última instancia termina echándole la culpa a la gente. El problema es que no hay soluciones porque la gente no hace caso. Y esto es terrible. Esto es el trasladarle a la gente, y el otro día hablando con los jóvenes, decíamos, y en particular a los jóvenes, yo escucho declaraciones de dirigentes políticos que dicen que la culpa es de los jóvenes, porque no se cuidan. O sea, el problema del agotamiento y del sistema de salud y la falta de cámaras de CTI, o sea, no es culpa de los que no invirtieron, de los que se jugaron a la privatización de la medicina, no, eso no es culpa de ellos, es culpa de los jóvenes que no hacen caso. Es brutal. O sea, la falta de oxígeno, que están hablando hay que cuidar el oxígeno, la falla de un sistema de salud que no puede dar respuesta a la necesidad de la gente porque se basó en la privatización y en la mercantilización de la salud. Esto es culpa de la gente, de los jóvenes, no. Entonces, se empieza a vivir un proceso de desgaste, pues las respuestas solo pueden venir de fondo si se atacan las causas centrales de la injusticia, de la inequidad y de esta brecha brutal que se va abriendo entre los más necesitados y los más poderosos. Y esto no lo va a hacer el gobierno. Ahora viene el aumento de las naftas, ¿no? Eso va a repercutir en toda la economía. En el medio de esta crisis, otro tarifazo. Se viene y nos va a pegar duro. Va a pegar en la inflación, va a pegar en la vida de todos nosotros, va a subir el supergas justo ahora que empieza el invierno. Entonces, quienes no iban a subir las tarifas, quienes no iban a subir impuestos, nos caen con esto. Pero esto, en realidad, el gran problema es que este gobierno no toca el modelo que heredó, lo profundiza. Sin tocar la riqueza, no hay posibilidad de dar respuesta a los problemas que estamos viviendo hoy. Vos querés achicar la movilidad, porque todos reclaman cortar la movilidad, ¿y con qué la cortás? ¿Están dispuestos a votar y a apoyar que se terminen los privilegios de las multinacionales que operan en zona franca? ¿Que se terminen con los brutales privilegios que gozan las plantas de celulosa? ¿Están dispuestos a meterle mano a las ganancias extraordinarias que están haciendo los agroexportadores, que están ganando como nunca? ¿Están dispuestos a apoyar que se ponga impuesto al sistema financiero, el gran impune de esta economía y el que más acumula? Pues si no, todo jarabe de pico, todo verso. Medidas adicionales, más medidas. ¿Y con qué? Por eso es que decimos que la crisis se instala y se desgasta un gobierno que no tiene respuesta. Y crisis en el Frente Amplio. Esta oposición dentro del modelo, dentro del sistema, que terminó con la caída del secretario político, el ex senador Michelini. Y estas son consecuencias de una política sin principio. O sea, gritando todo el día que hay que cuidarse y en una declaración llamando a aglomerarse. ¿Cuál es la coherencia de esto? Entonces, claro, como no hay respuestas de fondo, como no hay una propuesta seria que diga, bueno, vamos por aquí para combatir la pobreza, para resolver los problemas de la enseñanza, de la educación, porque yo escuchaba a Robert Silva y la verdad que daba vergüenza. Parece que vive en un limbo. Está todo maravilloso, las conexiones son fantásticas, los liceos están abiertos. Esa no es la verdad. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero